Hola a todos, mi nombre es Salud Flores Borjabá, soy doctora en Estudios Árabes e Islámicos por la Universidad de Sevilla con mención internacional en la Universidad de Harvard y la Universidad de Macao. Actualmente soy profesora ayudante doctor en la Universidad de Málaga, donde imparto lengua árabe en el área de Estudios Árabes e Islámicos. La ponencia que os quiero presentar hoy, o el trabajo que os quiero presentar hoy, trata sobre cómo podemos utilizar la caricatura como una literatura que fomenta lo que es el humanismo y lo que es la relación entre culturas. Para ello, podemos decir que se ha hecho una comparativa entre cómo entendemos en Occidente lo que es la caricatura y, por otro lado, hemos hecho también cómo se entiende en el mundo árabe para mostrar similitudes entre ambas y ver si es verdad que se puede hablar de una literatura en imágenes que puede cambiar dependiendo de la zona geográfica en la que estemos usando. Teniendo en cuenta esto, por tanto, hemos planteado las siguientes hipótesis. La primera de ellas es, uno, que es que la caricatura es un fuerte artículo de opinión que conlleva a hacer reaccionar a la sociedad. La segunda es que la caricatura manifiesta problemas sociales y políticos, por lo que se encuentran dos tipos de caricatura que se complementan y combinan para generar una crítica social y política al mismo tiempo. Y por último, la caricatura es una lengua en sí misma, es decir, es una lengua complementaria que se articula con algún elemento más, haciendo que se convierta en una fuente de humanismo, es decir, que nos permita transmitir una cultura de una manera mucho más amplia a través de lo que es la imagen y sujeta a la interpretación de la audiencia. Teniendo en cuenta esto, les han planteado los siguientes objetivos generales. En primero, estudiar la caricatura como forma de humanismo, luego analizar la caricatura como forma de expresión y comunicación y finalmente observar el impacto que ha tenido en la sociedad. Por otro lado, los objetivos específicos de este trabajo podrían ser los siguientes: estudiar los diferentes tipos de caricaturas para comprender el humanismo que guardan en estas imágenes, contemplar cómo se combinan estos diferentes elementos para generar una comunicación clara y precisa y, por último, analizar el mensaje con el fin de convertirse en una lengua alternativa para la sociedad. Teniendo claro, por tanto, estos objetivos, una vez que lo hemos definido, hemos pasado a la metodología, ¿no? ¿Qué metodología hemos usado? Bueno, pues se ha usado la siguiente. Ha sido una metodología cualitativa, ha sido sobre todo un análisis de datos, un análisis de texto y un análisis, por supuesto, del dibujo para poder llegar a una serie de conclusiones. Referente a la muestra, hemos usado lo siguiente. Por un lado, el trabajo de Miki Duarte, que son caricaturistas españoles que publican en el grupo Lloria actualmente. Luego Planchu, que es un caricaturista francés. Luego la tunecina Nadia Giari, el sirio Ali Farsad y por último el argelino Ali Dine, ¿no? Hemos utilizado diferentes zonas geográficas, como estáis viendo, y hemos podido un poco hacer digamos, de esto. También hemos incluido hemos analizado alguna imagen de Joe Heller, que es americano y que ha tratado mucho sobre todo el problema social de Estados Unidos, pero también lo que es la política actual y el conflicto que existe entre los republicanos y los demócratas. Bueno, pues teniendo en cuenta esta idea que estoy comentando, hemos pasado, por tanto, a usar lo que es el método visual etnográfico, que nos permite analizar el dibujo, y por otro lado, hemos utilizado lo que es la teoría fundamental, es decir, hemos usado lo que es un sistema de codificación de datos que nos permita luego poder analizarlos y ponerlos todos en cuarentena para ver si existe o no, como he dicho, esa literatura en imágenes y esa lengua alternativa que nos permite un poco ver esa forma de humanismo a través de la imagen. En primer lugar, por tanto, ¿qué hemos hecho? Pues bueno, analizar la tipología de caricaturas. Hay que tener en cuenta que la palabra caricatura proviene precisamente del italiano y uno de los que acuña este término es Leonardo da Vinci. Entonces, las caricaturas comienzan a expresar la continuidad de una historia de personajes que trascienden al plano social y durante el siglo XVI había servido de procedimientos de complicada perspectiva para disimular y enriquecer la imagen grotesca, sobre todo, ¿no? Por otro lado, en el XVII se generó y evolucionó y se destacó por representar la naturalidad de manera que se aprecian ejemplos como incluso el propio artista Bernini, quien trazaba las caricaturas del cardenal Borghese o los pontificios en una naturalidad que tendía un poco a ser novecentista, ¿no? Podemos ver, por tanto, cómo
la imagen de la caricatura se utilizaba para destacar lo grotesco de la sociedad, ¿no? Esa idea que tenemos como que la realidad supera la ficción, ¿no? De ese sentido del humor y esa forma un poco de, a través del humor, criticar diferentes aspectos. Pero ¿qué ocurre? Podemos hablar, por tanto, de que existen tres tipos de caricaturas que se han mantenido un poco casi hasta la actualidad. Está, por un lado, la caricatura social, que critica o analiza aspectos sociales. Por otro lado, la caricatura política, que analiza y critica lo que son los propios poderes políticos, la política anterior, la política exterior, la política actual, etc. Y por último, lo que es la caricatura global. ¿Qué es una caricatura global? Una caricatura global es que es una mezcla de ambas. Es decir, está utilizando lo que es la política para criticar la sociedad y la sociedad para criticar a la política. Por tanto, teniendo en cuenta esto, la caricatura puede ser considerada una lengua, pero hay que tener en cuenta que muchas veces encontramos texto dentro de la propia imagen. ¿Y esto cómo podemos analizarlo? Bueno, en primer lugar, la caricatura perfecta es aquella que carece de texto. ¿Por qué? Porque permite al espectador poder crear su propia historia, interpretarla y apela, por tanto, al sentimiento y a la emoción del espectador. Por otro lado, están las que tienen un texto que tienen un texto definido, es decir, que nos aporta un texto que está definido, que nos da pistas sobre cómo debemos pensar y actuar y cómo, digamos, el autor quiere que nos sintamos ante ciertos contenidos. Luego está la de texto crítico, que depende un poco de la crítica literaria, es decir, que nos podemos incluso mezclar aquí más en lo que es la historia de la literatura y demás. Luego están las caricaturas acompañadas de texto, es decir, que muchas veces podemos ver cómo autores escriben un poema o escriben un texto y el dibujante le pone el dibujo para enfatizar ese texto. Y por último, caricaturas con textos en el exterior de la imagen, es decir, que le pone alguna leyenda o algo en el exterior que permite un poco identificar qué es lo que está ocurriendo. Por tanto, los ejemplos que os voy a comentar son los siguientes. El primero de ellos, el que os voy a presentar aquí, es el de Miki Duarte, ¿no? Un poco, es una caricatura del año 2022 aproximadamente, la que he seleccionado y dice: llega a España el chorro polar, ¿vale? Vemos que tenemos el rotulito, vemos a un señor que se está duchando y dice: te he dicho, y dice exactamente, te he dicho ya que para la luz, la comida y la bombona de butano no nos llega. Es decir, está aplicando un poco la situación actual, esa chica que se lava los dientes y el señor que se ducha tiritando de frío con agua fría, la situación que pueden vivir en muchos hogares en España hoy en día, ¿no? De la luz sube, no nos da para todo y los precios cada vez más altos y como consecuencia pues no nos da para tanto. Entonces llega a España el chorro polar, es decir, el chorro polar es el frío, ¿no? Que veis ahí. Por otro lado, la siguiente. Finalmente he cogido una de Joe Heller para presentaros aquí, porque creo que me parecía más interesante y también porque estamos ahora mismo en elecciones presidenciales de Estados Unidos, que serán en este tiempo, y aunque es de 2022 refleja perfectamente lo que está ocurriendo hoy. Por un lado vemos lo que es la Casa Blanca, te pone The Predictions y te pone Blue Wave, Red Wave, ¿vale? Simbolizando los dos partidos. Fijarse en los colores. Y luego por otro lado, la parte de abajo pone The Reality, la realidad, Divided in Nation, es decir, la nación está dividida, es decir, no se sabe muchas veces a quién van a votar, quién no van a votar y toda esa intríngulis que están llevando a lo largo de todos los meses o que ha llevado a lo largo de todos los meses lo que es el desarrollo, por decirlo de alguna manera, de las elecciones a Estados Unidos. Por otro lado, también he señalado lo que es la caricatura de Nadia Giari. Os he traído este ejemplo para que le echéis un vistazo, que es de Venezia a Alger, ¿vale? Y hay dos gatos, ¿vale? Ella se caracteriza, esta caricaturista, sobre todo porque creó un personaje en la primavera árabe que se llamaba el gato Willis, que cobró gran importancia por criticar los aspectos de la revolución, pero ya se ha convertido prácticamente en un símbolo porque critica todos los aspectos de la sociedad tunecina. En este caso vemos a los dos gatos y dice: tu écoutes les 37 minutes de discours de notre président, ¿vale? ¿Escuchaste o escuchas los 37 minutos de discurso de nuestro presidente? Y dice: non, je regarde les autres chefs d'État de la République qui souffrent en silence. Y dice: no, yo observo, miro los otros jefes de Estado
en el público que sufren en silencio, ¿no? Está haciendo un poco una crítica literaria a la situación entre Argelia, por decirlo de alguna manera, y lo que es una cumbre árabe que ha habido en Argel a través de desde el punto de vista en Túnez, es decir, viendo cómo en Túnez se está un poco observando la situación. Siguiendo la misma línea, vemos por ejemplo la de Ali Farsad, ¿no? Como he dicho, Ali Farsad aquí ha mostrado la caricatura que he comentado antes, perfecta, sin texto, se entiende todo estupendamente. Vemos cómo un periodista está entrevistando a una persona que pasa por la calle y como consecuencia el cámara, en vez de una cámara, tiene una pistola que le está atacando. Por decirlo de alguna manera, por tanto, podemos ver cómo esta caricatura nos apela un poco más al sentimiento. Además, es necesario ver cómo el rojo resalta sobre la monocromía de esta imagen, según la cual nos muestra también esa situación que está viviendo ese ciudadano que está siendo entrevistado, ¿no? Por decirlo de alguna manera. En cuanto a las de Ali Dinem, dice: le cannabis constitue d'entrée par la frontière ouest, ¿vale? Bueno, te habla un poco de las discusiones que existen entre Marruecos y Argelia, ¿no? Podemos ver a ese personaje que dice: Alea, il nous vole une partie de notre culture. Nos roba una parte de nuestra cultura, ¿no? Haciendo un poco referencia a lo que es el hashish en Marruecos y al uso de drogas y demás, un poco en esa sintonía, ¿no? Bueno, ¿cuáles son los resultados que muestra esta investigación? Bueno, en primer lugar, es que los ejemplos que hemos analizado y que hemos presentado son una herramienta significativa, en tanto que son una corriente de opinión lanzada por un artista que busca persuadir al espectador. Eso debemos tenerlo en cuenta. La crítica social es bastante llamativa y siempre está presente en las caricaturas. Y en los ejemplos analizados puede verse que la crítica política es importante, pero siempre está un poco unida a la sociedad. Yo creo que si la tuviéramos que incluso agrupar, podríamos hablar de crítica social, pero también un poco hablar de caricatura global. Tal vez a lo mejor la de Miki Duarte o la última tenga más tinte un poco de la sociedad, ¿no? Pero, y se muestre más lo social, pero si se observa bien podemos ver que tiene cierta vinculación con lo que es la política. No podemos obviarla, no podemos separarla. De ahí el término que se desarrolla un poco de caricatura global, en tanto que expresa los dos y muestra lo que es esa opinión hacia ciertos aspectos que podemos encontrar en nuestra vida cotidiana. Por tanto, cabe decir que sí, que son una lengua en sí misma. Como se ha dicho, es un artículo de opinión, es decir, la retórica es un elemento esencial dentro de este contexto, es decir, es utilizada para manipular todo lo que tiene a su alcance con el fin de considerar el efecto deseado. Como he dicho anteriormente, los motivos apelan a la emoción y al sentimiento, haciendo que, digamos, el espectador empatice de alguna manera con la situación que se está viviendo en determinado momento, de manera que, sin ser muy expertos a lo mejor en materia, que digo yo, de las políticas del mundo árabe, sí es verdad que se puede ser un poco más, podemos empatizar un poco más en este aspecto. Por otro lado, con respecto a las caricaturas occidentales, sí es verdad que, aunque son más neutras, porque podemos ver que el tono siempre es más neutro, nos lleva a lo cómico, nos lleva un poco más a la risa. Sin embargo, podemos ver también como aquí son las de las sociedades árabes son un poco más, aunque tiene ese tono de comicidad, tiene también lo que es esa seriedad, por decirlo de alguna manera. Pero sí es verdad que mantiene una unión un poco, como se puede ver en los ejemplos, más llamativa, en tanto que van más dirigidas hacia lo que es el asunto político, no tanto a lo que es lo social, ¿no? Mostrando cómo la sociedad está más oprimida de lo normal. Por otro lado, por tanto, hay que decir que existe cierta dinámica en las caricaturas, es decir, cierto dinamismo. ¿Cómo se observa, no? En los ejemplos hemos visto, probablemente las personas que estén viendo en este vídeo, si ven las de Joe Heller o en el caso de Miki Duarte que he comentado, a lo mejor no son tan impactantes porque estamos acostumbrados a verlas en las imágenes en el periódico, a verlas por internet, a verlas por redes sociales y no tienen tanto impacto, no nos llaman tanto la atención, por decirlo de alguna manera, ¿no? Pero sí es verdad que si nos vamos a lo que es a la sociedad a nivel de impacto, es verdad que la sociedad sí se mueve más, en tanto de que existe cierto dinamismo
aplicado a lo que es el uso de lo que es la caricatura, mostrando que es un arte dinámico, es decir, es una lengua viva que se va mezclando, que se va desarrollando, que va cogiendo símbolos y que va un poco enfatizando los hechos que ocurren. Por tanto, la mejor caricatura es la que menos necesita, el texto es significativo y puede ser impactante, pero también restringe mucho el sentido de la intención del caricaturista y del artista. ¿Qué quiere decir esto? A ver, el artista en todo momento lo que quiere hacer es mostrar lo que está ocurriendo y quiere expresar su opinión y hacernos partícipes de esa opinión, por decirlo de alguna manera. ¿Qué ocurre? Que si le encontramos mucho texto, le ponemos mucho texto, simplificamos lo que es el público, restringimos lo que estamos narrando a lo largo de toda esta historia. En este sentido, por tanto, hay que tener en cuenta que sí, que la caricatura, no podemos hablar de globalidad de caricatura, sino que es cierto que cada región, a pesar, ni hablar tampoco muy a grosso modo de caricatura occidental, caricatura árabe, existe una caricatura árabe, efectivamente, y existe una caricatura de corte occidental, pero sí es verdad que dentro de cada país o de cada región la caricatura como que se va articulando a sus necesidades. De ahí que se considere una lengua en imágenes, pero también como una forma de literatura en imágenes que nos permite transmitir distintas ideas, haciéndonos partícipes de ese humanismo del que hablaba al principio. Por tanto, yéndonos a las conclusiones, ¿qué podemos decir de todo esto? Pues muy sencillo, es que la caricatura es un elemento que nos hace reír, pero no debe tomarse como un hecho aislado. Es decir, normalmente la caricatura, todo el mundo o la mayoría de la gente la toma como algo banal, en tanto que nos hace reír, nos divierte, pero lleva mucho dentro esas caricaturas. Lo hemos visto en los ejemplos, que son muy llamativos y nos llaman la atención y nos trasladan hacia diferentes puntos, ¿no? Por otro lado, tiene una función de unir a la sociedad, es decir, debe entenderse como un todo y debe ser un bloque cultural, es decir, admite cuestiones globales en general, pero sí es verdad que tiene sus propios tintes internos para mostrar lo que verdaderamente quiere llegar. Hemos visto, por ejemplo, la de Ali Farshad, la que hemos visto, esa sí es un poco más amplia, no te especifica que se dirige un poco a la represión que tienen los medios de comunicación. Tal vez de los caricaturistas que hemos analizado sea el más global y el que más defiende el humanismo dentro de sus imágenes, aunque es cierto que este caricaturista también tiene muchas caricaturas referentes a Siria y a la guerra de Siria y a la primavera árabe y a todo lo que acontece en el país. Pero sí es verdad que abre esa manera de decirlo de una manera. Lo mismo le pasa en el caso de Miki Duarte, que hemos visto una que es más aplicada a España, pero sí es verdad que tiene más caricaturas abiertas. Por otro lado, en el caso de Joe Heller creo que también podríamos decir lo mismo, pero sí es verdad que siempre hay un momento, aunque hacen esos dibujos más amplios, en que se centran en lo suyo. ¿Por qué? Porque es un bloque cultural, no podemos entenderlo como algo aislado y algo fuera de lo común. También hay que decir que en momentos de conflicto o de tensión, las caricaturas, digamos, como que resucitan, es decir, como que surgen debajo de las piedras, es decir, porque son un arma propagandística, lo que hemos dicho antes, es un arma para luchar contra todas las desigualdades y contra todos los problemas. Entonces, en un momento de tensión, sale. De hecho, podemos ver como Joe Heller las pone precisamente este tipo de imágenes en momentos en los cuales hay tensión entre los dos grandes partidos políticos, como son los republicanos y los demócratas dentro de Estados Unidos. Por tanto, los ejemplos hacen referencia a una realidad más contemporánea, pero podrá volverse a observar y a comprender que lo que está ocurriendo en ese momento perduran en el tiempo, pero ayudan a reflexionar sobre el ser humano, mostrando una cultura y una sociedad determinada ante determinados acontecimientos políticos y sociales. Es decir, estamos hablando de una forma de humanismo a través de imágenes, en tanto que nos muestra una historia, nos muestra una sensación a través de lo que es el propio dibujo y a través de lo que está ocurriendo. Con todo, espero que os haya gustado mi intervención, espero que la hayáis disfrutado. Si tenéis alguna duda, alguna pregunta, estoy a vuestra disposición en vuestros comentarios, en mi correo electrónico o aquí en el Congreso sin ningún problema. Y daros las gracias por vuestra atención, por supuesto, y darle las gracias también a la organización del Congreso por poder permitir este espacio y por poder hacer posible estas conversaciones que estamos teniendo o que estamos desarrollando durante estos días. Con todo, muchísimas gracias y seguimos viéndonos en el Congreso. ¡Hasta pronto!